Bueno, buenas tardes para todas y todos. Les damos la bienvenida a este espacio y agradecemos también por atender esta invitación. Este espacio al que denominamos, como lo mencionaba ahorita Manuela, Nueva Normalidad entre confinamientos y otras educaciones. Bueno, queremos agradecer también a la Facultad de Educación, al Departamento de Pedagogía, al Colegio Académico de Educación e Inclusión y al Grupo de Trabajo CLACSO Estudios Críticos en Discapacidad por hacer posible este encuentro. Bueno, les recordaría pues como algunos asuntos para la dinámica y es pedirle pues como a los asistentes que mantengan sus micrófonos apagados. Los panelistas pues también los mantendrán así y solamente lo encenderán al momento de hacer como su intervención. Bueno, la dinámica entonces será la siguiente. Cada panelista va a tener un tiempo aproximado de 15 minutos para hacer su intervención, luego de algunas preguntas pues digamos generadoras, y luego de que se acabe la intervención de ellos, pasaremos entonces como a las preguntas que los asistentes tengan, que pueden ir escribiendo en el chat, que yo voy a estar como pendiente para poder transferirlas. Bueno, voy a contarles entonces un poco de quiénes son las personas que nos acompañan hoy. En la invitación que se les enviaba la semana pasada, que empezó a circular pues por redes, aparecía que nos iba a acompañar un compañero llamado Juan Carlos Sea, que es de Chile. Juan Carlos tuvo algunos inconvenientes por asuntos pues como laborales y bueno, y propio pues como estas dinámicas actuales, entonces no se puede sumar, pero se suma otro compañero que también es del grupo de trabajo de CLACSO, que se llama Marco Gabeiro. Bueno, voy a empezar entonces a hablar un poco de los perfiles de las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, Marco Gabeiro, de Brasil, es científico social de la Universidad Federal de São Carlos, estudiante de maestría y doctorado del programa de posgrado en sociología de la misma universidad. Tiene énfasis en sociología y antropología. Su investigación aborda el tema central de la discapacidad como un fenómeno histórico, social, cultural y político. En consonancia con este tema, los debates que aborda tienen que ver con la corporalidad, el género, la sexualidad y la salud. En su monografía trató de evaluar la parte de la bibliografía internacional existente sobre la discapacidad, llamada Estudios de Discapacidad desde la década de 1980, que lo postuló por primera vez lejos de las causas y nociones de la discapacidad abordadas desde la tragedia y el sufrimiento personal. Este maestro acumula este conocimiento referidos y avances sobre el tema, el deseo de la discapacidad, argumentando que en cierto modo la discapacidad puede ser tanto una posible referencia al cuerpo estético para ciertos individuos como un punto erótico afectivo en las relaciones que la involucran. Actualmente en su doctorado se enfoca en los procesos de entrenamiento corporal y social involucrados en la idea de rehabilitación física y motora de personas consideradas disfuncionales. Bueno, también va a estar con nosotros Víctor Hugo Gutiérrez de México. Él es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene una maestría en el programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos también de la UNAM y es candidato a doctor por él mismo. Sus líneas de trabajo en la academia se enfocan en las narrativas y representaciones sobre la discapacidad en la literatura latinoamericana. Y sus líneas de investigación fuera de la academia desarrollan un proyecto de escritura que parte de experiencias con la enfermedad y la discapacidad, en la cual explora temas relacionados con la identidad, la corporalidad, la masculinidad y la sexualidad. Desde el 2017 forma parte del colectivo La Lata, colectivo que genera acciones sobre discapacidad tanto en espacios académicos como públicos. También está con nosotros la profesora Mariela Rodríguez de Colombia. Ella es doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Su temática se vincula al tema de la discapacidad intelectual y la subjetividad. Es magíster en Educación con énfasis en Cognición y Creatividad de la Universidad Javeriana y licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia. Es coordinadora del Programa de Inclusión de la Universidad de Antioquia, es integrante del Grupo de Investigación Unipluriversidad y coordina el semillero de investigación que se llama Discapacitismo, Sociedad y Educación,
Es docente del pregrado y posgrado de la Facultad de Educación y tiene trayectoria en educación inclusiva, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, capacidades y talentos excepcionales y formación de maestros. Bueno, por Colombia también nos acompaña Víctor Alexander Garza de los Ríos. Él es doctorando en educación de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Es activista, aprendiz de lenguas ancestrales, profesor e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y es además el coordinador del grupo de trabajo CLACSO, Estudios Críticos en Discapacidad. Bueno, nos acompaña también por México Diana White Hernández. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Filosofía de la Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y sus temas de interés han estado centrados en estudios feministas de la discapacidad, prácticas contracapacitistas en la cotidianidad, cuerpo y fragilidad, experiencias situadas de las mujeres con discapacidad. Bueno, entonces, como se los planteé ahorita, voy a hacer lectura de un texto muy corto que nos va a servir como provocador para empezar a circular la palabra. En estos tiempos de confinamiento, debido a la pandemia, se ha ido naturalizando ciertos discursos frente al desescalonamiento, el de cerrar, que nos invita a habitar y a hacer una nueva normalidad, que tal vez pudiese ser la de siempre, habitando nuevos cuerpos, nuevos discursos, nuevos lugares. Tal vez con una suerte de cataclismo que se ha generado desde esta situación planetaria, se nos convoca a proyectar eso que nombramos anteriormente como la nueva normalidad. Sin embargo, esa idea genera algunos interrogantes. ¿Qué significará la nueva normalidad? ¿Es tal vez volver a lo de antes? ¿Es continuar perpetuando las desigualdades e inequidades de nuestros sistemas, esos que ahora más que nunca pusieron en evidencia todos sus desaciertos? ¿Será seguir pensando en la educación de siempre? ¿Implicará continuar pensando que los derechos son privilegios que solo pueden disfrutar unos cuantos? Esa visión deshumanizante de nuestros sistemas imperantes capitalistas que se ha agudizado mucho más en estos tiempos, donde al parecer el confinamiento, sin importar bajo qué condiciones, sigue siendo la única respuesta. La pandemia finalmente lo que ha hecho es trastocar todas las normalidades instituidas, cotidianizadas. Nos invita a repensar, a cuestionar eso que nombramos como normalidad. En esta ocasión, la invitación que hacemos es a reflexionar todo lo anteriormente dicho desde la mirada de la discapacidad y comprender cómo desde allí se piensan los confinamientos y las educaciones otras. Invitaría entonces a circular la palabra y a sentir en cada una de las asistentes su experiencia encarnada en eso que llamamos normalidad, con algunas preguntas como estas. ¿Se ha sentido normal? ¿Ha tenido una vida normal? ¿Cómo problematizar o discutir los confinamientos y las otras educaciones desde personas, colectivos, comunidades con discapacidad? En este contexto pandémico, ¿qué nos invita a pensar los discursos en torno a la nueva normalidad? Bueno, con esto entonces daría el espacio entonces para los invitados, que nos puedan compartir entonces su experiencia. Bueno, Diana, tienes la palabra. Muchas gracias, Jimena, por la invitación a este espacio compartido. También me da mucho gusto compartir el espacio con mis compañeros del conversatorio que también han sido invitados. Y pues para mí es pues el propio tema del conversatorio es un reto contestarlo, porque pues sí hay muchos discursos en torno a eso que está cuestionado, ¿no? Como nueva normalidad, pero pues como dices, trataré de un poco reflexionar y compartir desde la experiencia y mi trayectoria vital con la discapacidad, ¿no? Y en este sentido, pues nunca me había preguntado tan explícitamente si he tenido una vida normal o si soy considerada normal, ¿no? Desde estos esquemas como de exclusión social, por supuesto que sí, porque al vivir con una discapacidad, pues no, mi forma de comunicar, escribir, leer, pues son distintas a lo que se torna dentro del canon de la normalidad como la visión, ¿no? Sin embargo, pues yo considero que mi forma de vida desde pues estar leyendo a través del audio o del braille
o que todos mis sentidos no son desde una opción ocular céntrica, sino pues más olfativos, gustativos o táctiles, pues para mí eso se ha constituido como pues algo normal, ¿no? O sea, algo como estable dentro de mi referente de vida cotidiana, ¿no? Si lo veo así como una experiencia vital, ¿no? De la forma en que hago las cosas, ¿no? En esta forma en la que soy corporalmente o me muevo o realizo las distintas actividades, ¿no? Para mí es un referente pues estable, ¿no? Este hecho de compartir estos otros sentidos desde una perspectiva no ocular céntrica, ¿no? Pero ya analizándolo desde otros referentes sociales, pues por supuesto que sí salgo de esta cierta normalidad ocular céntrica, ¿no? Ahora, eh, el hecho de que se vuelva a nombrar y se diga nueva normalidad, pues nos introduce a ciertos problemas porque la normalidad en realidad es el gran problema, ¿no? La normalidad es la que produce estas distintas exclusiones sociales y que se vuelva a caer en este término como una forma de tal vez eh, tranquilizar a las personas dentro de, como tú ya lo leíste, o sea, este contexto pandémico en que envuelve también muchos afectos y muchas afecciones a las personas y tratar de utilizar este concepto otra vez como una especie de pues tranquilizante, de que todo va a estar bien, de que otra vez vamos a estar inmiscuidos en marcos cerrados y lineales, pues sí me parece algo peligroso, ¿no? Porque es contra justo la normalidad contra la que estamos luchando. Eh, Sin embargo, pues hablando ya más explícitamente o tratando de traer la reflexión pues a estos confinamientos o nuevas educaciones o pedagogías, pues yo me ponía a pensar justamente en el reto que implica eh, poder desobedecer a la normalidad desde otros ámbitos como es el virtual, ¿no? Por ejemplo. Y es que para mí la relacionalidad entre los cuerpos me parece muy importante, o sea, una empatía radical me parece que se hace desde la relacionalidad de los cuerpos, el entender que se habitan los cuerpos de manera distinta y hay formas de hacer de manera distinta, ¿no? Pero yo eso lo había encontrado de manera muy cercana, de manera muy presencial y desde una convivencia, pues sí, como cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces para mí resulta un reto el poder eh, eh, tener empatía radical con todos aquellos cuerpos que salen de la norma a partir de una virtualidad. O sea, para mí es un reto, no sé cómo se podría construir esa empatía radical desde las pantallas, ¿no? Y además que es una virtualidad en donde no todas las personas acceden a Internet, ¿no? También aquí hay ciertas desigualdades en esta conformación de la nueva normalidad porque pues se vuelve a hacer una exclusión social a muchas poblaciones, ¿no? De por sí ya vulnerables o precarias. Pero entonces, para mí se vuelve un reto justamente esto, ¿no? De cómo hacerle para que esta empatía radical, para que para mí significaba desde una relacionalidad con y desde los cuerpos, ahora pueda conformarse en un campo totalmente virtual, ¿no? En donde es un espacio, una herramienta, si bien que no se debe de volver la única herramienta, al menos en este contexto de emergencia está, ¿no? Entonces, ¿cómo compartir o cómo contagiar una empatía radical para que otras pedagogías sean posibles, ¿no? Y pedagogías en el sentido más amplio, ¿no? En este contexto neoliberal ni de educación bancaria, sino en donde estas pedagogías pues más afectivas, aprendizajes significativos, de inclusión compartida, pueda hacerse presente, ¿no? O se pueda practicar. Eso por un lado. Y hablando específicamente del confinamiento, pues
a mí me parece también que muchas voces ya con discapacidad habíamos hablado del encierro mucho antes de la pandemia, ¿no? La diversidad en torno a la discapacidad pues es muy amplia, ¿no? Tanto pues como personas que hacemos muy pocas actividades, como también hay muchísimas que hacen otras actividades también en espacio público, ¿no? O sea, la gama y la diversidad en cuanto a discapacidad, los grados de interdependencia, pues son múltiples, pero la vida en casa, por ejemplo, ya la veníamos como viviendo, ¿no? O el solicitar transmisiones virtuales por problemas de movilidad, desplazamiento o barreras de accesibilidad hacia afuera, también ya la estábamos solicitando. Pero como no somos consideradas voces epistémicas y como no le pasa esto a la mayoría, pues era difícil, ¿no? Hacer eco, y además me parece que la discapacidad confronta muchas formas o códigos que, que no son los cotidianos, ¿no? Me parece eso también muy enriquecedor desde la discapacidad, porque el aporte que puede dar la experiencia de la discapacidad son códigos distintos, ¿no? Códigos distintos de protesta, códigos distintos de comunicación, códigos distintos desde pues las formas de hacer las distintas actividades, ¿no? No desde una sola forma. Este, entonces, el hecho de que nosotros ya estábamos viviendo ciertas cosas o condiciones eh, antes de la pandemia, pero que ahora a la mayoría se les hace más cotidiano por este contexto, me parece importante, ¿no? Porque como no le pasaba a la mayoría, pues eran omitidas estas realidades, pero como ahora es una realidad pues ya muy compartida, pues ahora sí se habla, ¿no? De virtualidad, de transmisiones en vivo, de resignificar el espacio privado, ¿no? En casa. Entonces me parece también muy problemático, ¿no? De que a las personas con discapacidad se nos siga como omitiendo como sujetos o agentes epistémicos en el que podemos aportar, ¿no? Desde un diálogo, por supuesto, también epistémico. Pero pues hablando más sobre el aporte que puede tener la experiencia de la discapacidad a esta nueva, bueno, yo no le llamaría nueva normalidad, yo no sé si podría ser en esta nueva vida cotidiana, no sé, sería justamente desobedecer la norma, ¿no? Y me parece que el desobedecer la norma como una resistencia contracapacitista me parece muy potente porque hablando de la normalidad no solamente como un imaginario o referente cultural que tenemos todas las personas, sino también la norma como institución o estructura institucional en diferentes aspectos, ¿no? La educativa, la laboral, que nos lleva a que siempre existan ciertos procedimientos, procedimientos burocráticos, etcétera. Me parece que el desobedecerlos o tratarlos de ajustar me parece algo muy importante hoy en día, porque nos encontramos ante dos rutas, ¿no? Ante el desobedecer la norma o no desobedecerla, porque por una parte tenemos impuesto un deber ser o un referente que dice que tenemos que estudiar, además tenemos que estudiar en ciertos tiempos, pasar con ciertas calificaciones, ¿no? O sea, eso por un lado. Y por otro, pues tenemos estas dos rutas de pues adaptarnos a esos procedimientos o a esos tiempos, porque pues muchas instituciones no tienen estas políticas de accesibilidad, sobre todo en las periferias. Entonces tenemos esta ruta o de adaptarnos a la norma o de desobedecerla, ¿no? Y yo sé que implica algo difícil desobedecer la norma en tanto que tenemos este referente de que tenemos que pasar las materias, tenemos que apurarnos, ¿no? Y toda una cuestión de simulación que a veces no es ni siquiera una educación inclusiva, ¿no? Y el desobedecer la norma para mí sería justamente estar moviendo la estructura desde pues el cuestionar por qué esos tiempos, el cuestionar por qué si no hay responsabilidad institucional,
¿por qué yo tengo que cargar con la responsabilidad individual solamente, ¿no? El cuestionar también el por qué no puede existir una inclusión compartida, en el sentido de que si algunas instituciones educativas, en este caso, no tienen experiencia con la discapacidad, pues ¿por qué no enlazarse o hacer o engarzarse con otras instituciones que ya tienen esas experiencias, ¿no? O metodologías o plataformas inclusivas y que puedan compartir esas experiencias, es decir, no empezar de cero, porque muchas pues sí, muchas explicaciones que dan las instituciones es que no saben cómo hacerlo, o se les ocurren ideas como si fueran las originales, pero ya todas esas ideas originales pues ya pasaron por un proceso en otras instituciones, ¿no? Entonces, por eso me refiero a una inclusión tal vez compartida, en donde estas políticas que ya tienen otras instituciones sean referente, ¿no? Y las instituciones que no tienen ese tipo de experiencias, pues no vayan solas o no naveguen solas, sino acompañadas de otras instituciones ya con dichas experiencias. Entonces, el desobedecer la norma implica eso, ¿no? Pues a veces no nos podemos salir totalmente de los procedimientos, pero me parece que sí se pueden hacer ajustes o tener flexibilidad o para que no sean tan rígidos los tiempos ni todos esos procedimientos, ¿no? Me gustaría hablar del estrés que implica tratar de adaptarse a la norma o a la normalidad, ¿no? Porque la normalidad, por supuesto, está pensada para ciertos cuerpos o ciertos cánones de, de cómo es un cuerpo, cómo funciona un cuerpo, cómo produce un cuerpo, ¿no? Entonces, el estrés o la afección que genera a un cuerpo que sale de esa normalidad, me parece que es muy importante y son afectos de los cuales casi no se habla, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pasé por favor me avisan del tiempo para que no me pase. Por ejemplo, yo pasé, mi discapacidad visual es adquirida, ¿no? Entonces, hubo mucho tiempo en donde yo tuve baja visión y la baja visión pues no era reconocida, ¿no? Era estar en dos extremos, en el extremo de los que sí ven o el extremo de los que no ven, ¿no? Entonces yo siempre me sentía pues como en medio. Entonces no pertenecía ni a la normalidad de la visión ni a la normalidad de cómo debe ser un ciego, ¿no? Porque me parece también importante resaltar que en todas las discapacidades, como no se reconocen las experiencias vitales, las trayectorias, los contextos, toda la gama que existe de cuerpos, incluso que comparten una misma discapacidad, pues también se crea cierta norma, ¿no? De cómo debe de ser un ciego, un sordo, etcétera, ¿no? Entonces me parece también importante resaltar esta parte, ¿no? Se crea una normalidad de la discapacidad, ¿no? Entonces, pues las afecciones que yo tenía era durante mucho tiempo de vivir con baja visión, pues era de que pues no alcanzaba, por ejemplo, a ver el pizarrón y siempre se me cuestionaba, ¿no? De pues es que, bueno, o sea, no te entendemos, o sea, este, perteneces a los que, no perteneces a los que ven, pero tampoco perteneces a los que no ven, ¿no? Entonces eran unos afectos como muy encontrados y los cuales me generaban estrés porque pues yo trataba de buscar la manera de poder adaptarme a cualquiera de las dos normas, ¿no? Pero cualquiera de las dos normas salía, ¿no? Tanto de la ceguera como de la normovisión, ¿no? Que luego se dice así. Entonces, me parece importante también resaltar esto, ¿no? Los afectos que se generan o el estrés que genera no pertenecer a la normalidad, ¿no? Y a veces pues sí son tristezas, son frustraciones que muy poco son expresadas y que seguramente no solo a las personas con discapacidad nos pasa, ¿no? Porque me parece que nadie pertenece o sea, a la normalidad, ¿no? Todos salimos de ella en algún momento
en cuerpo, en formas de amar, en formas de estar o hacer, ¿no? O sea, muchas formas, pero pues no se habla de esos afectos o ese estrés que se siente al no pertenecer a la norma, ¿no? Y Diana, pues, ajá, qué pena. Te sí, quedan está bien, dos minuticos. Listo. sí, está bien. Okay. Y bueno, finalmente quisiera pues terminar pues con el aporte, también otro aporte que puede generar la experiencia de la misma discapacidad y me parece que es, y también algo que la misma pandemia ha enseñado, pero pues es algo compartido, que pues la discapacidad permite que la responsabilidad no sea individual, sino que sea compartida, ¿no? Y que pues sean, pues cómo se comparten los cuerpos y las formas de cómo potenciar pues lo que puede un cuerpo a partir de experiencias, pues no de un deber ser, sino de experiencias pues más diversas, ¿no? Desde pues la propia vida o trayectoria vital y cómo pues la discapacidad puede cuestionar a la misma normalidad desde diferentes aspectos de la vida y que esos aspectos de la vida o esas diferentes formas de habitar y hacer pues pueden involucrarse en la vida cotidiana de hoy. Con eso yo terminaría. Listo, Diana, muchas gracias. Gracias. Bueno, le damos entonces la palabra a Alexander. Sí, bueno, muchas gracias a Diana, Jimena. Buenas tardes con todas y con todos. Digamos que agradeciéndole a la facultad la invitación y a nuestro GT por generar un nuevo encuentro en este tiempo que va fluyendo en el norte, en el sur global de muchas maneras. Yo elegí para esta ocasión representarme a través de un dibujo que hizo en el Amazonas, específicamente en el río Igaraparaná, en la comunidad de Nofuico, un niño indígena, meneca, que se llama Dalai Cuiru. Y Dalai, en un trabajo de inmersión que hice, se encontró con el cuaderno de mi tesis doctoral, se lo llevó 2, 3 días y me representó. Y en este caso la representación es un dibujo de Alexander como Komuyama y es otra manera de representarnos. En este caso decido un dibujo para representarme, también como una práctica epistémica para desnormalizar cómo nos mostramos, cómo nos exponemos y cómo vamos creándonos también en ese diálogo interior y exterior. A partir de las preguntas que fuimos decantando también para hoy, yo quisiera recordarnos que el planeta Tierra durante esta semana está viviendo una nueva revuelta, así como las primaveras árabes de hace algunos años atrás o de las mareas verdes, a propósito también de hoy que se conmemora y se celebra así 5 o 6 años de campaña contra los feminicidios o los femicidios en nuestra América. Así también queremos recordar que ese lema del movimiento social de personas con discapacidad puede recrearse. Nada para nosotras y nosotros sin nuestros cuerpos que desnormalizan, nuestros cuerpos que combaten, nuestros cuerpos y nuestras cuerpas que le generan una crítica voraz a la normalidad y a todos los procesos de normalización. Y la representación en un dibujo es también otra forma de venir cuerpo, así como con los cantos, con la lengua de señas y con otras maneras de construir mundo. Entonces, también recordarnos que estamos transitando en estos tiempos con nuevas revueltas que nos invitan a otras alianzas y a otros procesos de colaboración. Eh, Voy a fluir de esta representación, digamos, para las personas con limitación o discapacidad visual. Voy a activar el video y ya voy a estar yo al frente
Mi seña es esta, estoy tocándome ambas mejillas de arriba hacia abajo. Ese es otro nombre también con el que pretendo reconocer hoy la fuerza de la desnormalización, más allá de las voces dominantes y de la oralidad como una matriz de poder y saber para nuestros cuerpos y nuestras subjetividades. Desde ciertas perspectivas complejas, holísticas, también que dialogan con las ancestralidades indígenas o milenarias de nuestra tierra, pudiéramos afirmar que no existe aislamiento, pero que sí existen experiencias de confinamientos. Estas inexistencias se pueden comprender si sabemos y reconocemos en cada una de nosotras y de nosotros que estamos entreconectados, que somos interconectados con todos nuestros entornos, medios o nichos, tanto los inmediatos como los no inmediatos, tanto los palpables, los escuchables como los no visibles. Esta perspectiva reconoce que no podemos estar aislados porque siempre estamos en diálogos. Así como las células están dialogando en nuestros cuerpos en una escala, también dialogamos con las plantas, también dialogamos con los rayos del sol y también accedemos a otros códigos de comunicación y de construcción de la realidad. Por tanto, tal vez una primera reflexión es que este tiempo no nos ha llevado al aislamiento, pero sí a experiencias de confinamientos. Y que si seguimos trabajando, vuelvo y digo, desde estos horizontes, en esas expansiones de conciencia de la interconexión, de la interdependencia de la vida, de lo entreactivo y lo interactivo, siempre estaremos conectados, no estaremos aislados. Y puede que tal vez se nos haga creer, como un efecto de cierta ideología de la normalidad, que hay un confinamiento absoluto, pero con esta conciencia tal vez podamos percibir que hay fisuras, que hay fugas, que hay perturbaciones, que hay cambios. Entonces, desplazándonos en este intercambio y en este entrecambio, en esa red de interdependencias que son dinámicas, que son no lineales en la vida, vengo apreciando una pluralidad de experiencias de confinamientos en la comunidad con discapacidad. Una pluralidad que es holárquica, es decir, que si bien reconoce ciertas jerarquías, como lo planteaba ahora Diana, unas jerarquías propias de los procesos de normalización y de la ideología de la normalidad, también tiene otros niveles que son holárgicos, que son holones que se interconectan a partir de las experiencias de los cuerpos, de las cuerpas y en las comunidades. Y esas experiencias de confinamiento son plurales, como ya se planteó, y nos rememoran esos espacios de encierro, las instituciones carcelarias, al interior de los hospitales, los hospicios, ciertos procesos que confinaron y encerraron a los anormales, a los deshumanizados, técnicas de normalización que se activaron en esos encierros y en esos confinamientos, tanto en lo que hoy el pensamiento crítico planetario llama el norte global, como también en el sur global a lo largo de nuestro planeta, largo y ancho de nuestro planeta. Al mismo tiempo que esa multiplicidad de experiencias de confinamiento nos rememoran estas experiencias técnicas, procesos, también nos recuerdan que y hemos vivido luchas, resistencias, insurgencias, emancipaciones y, como planteaba Diana, desobediencias a la normalidad. Entonces pudiéramos de muchas maneras invitarnos en nuestras casas, en nuestros equipos de trabajo, en los círculos de palabra, en las redes sociales o no, hablar de esa multiplicidad de confinamientos que han sido simbólicos, materiales, económicos, que han precarizado también más las vidas, que han desvelado una vez más los privilegios que tienen unas clases globales, unas organizaciones transnacionales, pero también otros procesos de racialización o de deshumanización.
Ahora, más o menos desde hace un mes y medio, 2 meses, viene apareciendo un discurso global, tanto desde las medidas de ciertos gobiernos del norte global y también de los medios de comunicación en torno a ese enunciado que viene produciéndose de muchas maneras, en muchas lenguas, como nueva normalidad. Pues mi hipótesis para hoy en esta conversación implica tal vez entender que esta nueva normalidad ha agudizado y está recrudeciendo la ideología de la normalidad a una escala planetaria sin precedentes. Entonces, esta doxa ideológica en torno a lo que es normal, cómo se construye la normalidad, quiénes son, quiénes no son, cuáles comportamientos, deseos, cuáles lenguas, cuáles formas de habitar con el territorio, formas de producción de conocimiento, de relación con la huerta, por ejemplo, o con los alimentos, estarían tal vez permitiendo percibir desde el pensamiento crítico latinoamericano la emergencia de lo que estoy llamando un orden normocrático. Entonces, normocrático o normocracia también para el servicio de interpretación, ¿sí? Entonces, tal vez estén emergiendo unas normocracias, unas sociedades normocráticas que se están reinventando en el siglo XXI, dinamizadas por esta supuesta nueva normalidad y que están siendo impulsadas de una manera abrupta en este momento a partir de esa carrera desmedida y desmesurada para reactivar las economías nacionales y transnacionales en la fase actual del capitalismo. Acá entonces la nueva normalidad sería, por lo menos para mí, entendida como un confinamiento ideológico, un confinamiento que nos restringe al orden global dominante, que es capitalista, que es colonial, que es patriarcal, que es normalizador y también, si se quiere, capacitista. Entonces, esos discursos y las medidas que están tomándose, por ejemplo, en Italia, en España, en Inglaterra, también en las ciudades capitales de otros países de nuestro sur, de nuestra América, con tonalidades distintas. Es muy disímil lo que está ocurriendo ahora en Chile, por ejemplo, con el recrudecimiento del contagio y los efectos que tiene en torno a la comunidad con discapacidad, al etnocidio y al epistemicidio, por ejemplo, que todavía se concentra en la trifrontera amazónica, y lo mismo para otras latitudes. En todo caso, el planteamiento sería que esta nueva normalidad funciona como un confinamiento ideológico. Nos confina a más de lo mismo, sin trastocar lo que se ha instituido desde las raíces del orden dominante, incluyendo, por supuesto, los procesos de normalización. Entonces, este orden normocrático que es subyacente, es una dominación confinante que nos pretende confinar a un nuevo mundo único, es decir, a una nueva colonialidad. Y pues ya lo planteaba hace un instante también Diana, suscribo esa perspectiva, ese planteamiento, y es que este orden normocrático instaura esas centralidades de la normalidad o normocentrismo y un conjunto de nuevas centralidades o viejas centralidades, el oculocentrismo o el visocentrismo, el oyenticentrismo, etcétera, etcétera. Entonces se está también reconfigurando las líneas demarcatorias de quiénes son los normales y los anormales y por tanto creando y agudizando las jerarquizaciones que existían. Yo invitaría a pensar en este contexto de confinamientos ideológicos de las sociedades normocráticas en 4 elementos a partir de los estudios críticos en discapacidad. Primero, en recordar que también estamos viviendo solidaridades capilares, solidaridades en red, en enjambre, hologramáticas, situadas en lo micro de algunas casas, de los barrios, de algunas comunidades que están, por ejemplo, en las montañas o que están en las periferias de las urbes.
Y esas solidaridades son una resonancia de una solidaridad más profunda, que es la solidaridad del cosmos, la solidaridad de la vida. Desde el inicio, los procesos de cooperación vuelven y emergen en memorias ancestrales, en nuestras vidas que están puestos ahora en estos escenarios y experiencias múltiples de confinamiento. Entonces, las problemáticas más acuciantes de nuestra vida hoy, no solo en torno al aprendizaje de lo escolar, sino el hambre, los apoyos, los procesos de accesibilidad, las denuncias de los abusos institucionales de las personas con discapacidad adultas que están, por ejemplo, en residencias, las muertes de las personas con discapacidad que están en las calles, vienen siendo abrazadas por esas solidaridades capilares. Los confinamientos y la nueva normalidad se fisura con estas prácticas de solidaridad, que son situadas, que son concretas, pero están interconectadas. Existen, o por lo menos desde lo que yo he podido explorar y conocer, por ejemplo, aplicaciones virtuales para terapias, programas radiales, escuelas especiales acá en Argentina que están construyendo tapabocas transparentes para la altura labiofacial, entre otros mecanismos. Sí, también instrumentos que permiten desobedecer a la normalidad. Comprender el COVID-19 como un susurro de la tierra, como un grito de la tierra, es también entender desde una perspectiva cósmica que la tierra nos está hablando, así como vienen hablando, gritando y marchando las oprimidas, las personas con discapacidad y otras comunidades que han sido minorizadas y puestas en el eje de la normalidad. En esta interconexión de clamores es que también podemos volver a levantar una crítica al orden instituido por la normalidad de la modernidad, pero también por las nuevas normalidades. Y allí estos discursos nos están hablando de una transición civilizatoria. Algunos físicos, biólogos, ecologistas, teólogos de la liberación y movimientos sociales nos hablan de una transición de una era antropozoica a una era ecozoica, de una era en donde el hombre blanco normal, para sintetizarlo, ha imperado a tal punto que ha destruido la tierra, que ha aniquilado la vida, hacia una era en donde la tierra sea el nuevo paradigma. Me ubico desde allí, me ubico desde allí para entender, por ejemplo, perdón, el tiempo. Para entender, por ejemplo, que el tema de la discapacidad y la nueva normalidad también lo tenemos que poner en perspectiva más estructural hacia las sociedades del post-benefactorismo, del post-capitalismo, del post-socialismo y del post-comunismo. Tal vez estas normocracias vayan a reinventar una vez más el capitalismo, pero tenemos alternativas fuertes en el planeta Tierra. Las ecocracias o las biocracias, el comunitarismo, el ecosocialismo, el buen vivir andino o la vida sabrosa afrodiaspórica. Y en ese escenario planetario en donde se han recrudecido las violencias en las casas, en los centros días, en múltiples espacios, es fundamental entender que las otras educaciones pueden ser un horizonte pedagógico para esta transición civilizatoria. No siempre en la escuela, que ha normalizado desde su invención, no siempre en las aulas, que también han venido reproduciendo este orden antropocéntrico, sino más allá, con lo que ahora, por ejemplo, se llama como ecopedagogía, pedagogía de la madre tierra, pedagogía planetaria, las pedagogías feministas, anticapacitistas. Allí en esas otras educaciones, creería yo que hay una alternativa fuerte para liberarnos juntas de todos los confinamientos. Y allí esta empatía, esta solidaridad y esta colaboración en los cuerpos territorios nos abren a esas transiciones civilizatorias. La diversidad epistémica del mundo, por tanto, creería yo, y nos invitaría a pensar, está favoreciendo que esas normocracias no vayan a volverse en nuevos estados de excepción totalitarios, y en donde todas las formas de vida puedan celebrarse
sin un eje de normalidad que nos jerarquice, que nos estigmatice, ni siquiera cuando decidimos ser un dibujo o cuando decidimos transitar por fuera de todas las normalidades. Alex, muchas gracias. Bueno, le damos entonces la palabra a Víctor. Bueno, gracias por el espacio, por la invitación. Suscribo lo que comentaban Diana y Alexander. Y mi participación la voy a iniciar desde la cuestión, una cuestión personal, de cómo me atraviesa la normalidad, vaya. Creo que, bueno, yo para empezar, pues tengo una enfermedad degenerativa, crónica, que se llama distrofia muscular facioscapulohumeral. Entonces, se me fue desarrollando poco a poco. Un poco más progresivo ya en la parte de la juventud hacia acá. En la actualidad tengo 39 años. Entonces, pues yo desde niño me sentí pues, igual que el resto de mis compañeras y compañeros en la escuela, ¿no? Sin embargo, había como actitudes muy sutiles por parte de algunas niñas y niños con los cuales crecí, ¿no? Que me hacían precisamente darme cuenta que yo no era igual al resto, ¿no? Ya sea por la forma de mi boca, por la forma de mi cuerpo, se me nota las aletas escapulares atrás, por el pecho hundido, que también de repente se me ve a través de las camisas. Entonces todo esto me llevó a cuestionarme, ¿no? Que yo no era similar al resto. Durante algún tiempo, precisamente en esa etapa de crecimiento, en la infancia, la adolescencia, los primeros años de juventud, anhelé ser normal, ¿no? No me gustaba enseñar o mostrar esa debilidad que es característica de mi ser, ya que pues, yo no tengo músculos, carezco de fuerza física, ¿no? Entonces eso tampoco me hacía encajar en los estereotipos de la masculinidad hegemónica. Entonces fueron como muchos encontronazos a lo largo de esos años, ¿no? En la actualidad, haciendo como esa relectura de mi pasado, me doy cuenta que en esos momentos sí anhelaba ser normal. Y de una u otra forma, en ocasiones mi aspecto se confundía, ¿no? No era como algo muy notorio, como lo mencionaba esta Diana Vite, ¿no? Retomando las palabras de Primo Levi, me encontraba en una zona gris, en la cual a veces pasaba como normal, a veces pasaba como algo que no sabían interpretar las personas con las que me desenvolvía. Eso primeramente pues sí me llevó como a anhelar la normalidad durante mucho tiempo. En la actualidad, digamos que también mi interés por estudiar qué es la discapacidad, que era algo que me atraviesa desde siempre y también aparte de mi familia, ya que la enfermedad es herencia materna, y yo soy la cuarta generación, al menos que tenemos datada en pues que ha perpetuado la enfermedad. Eso me llevó a comprender precisamente muchas de las cosas que viví y a comprender en los últimos años, pues, qué es la normalidad, ¿no? Ahora me posiciono igual desde otros discursos en los cuales reivindico la esencia de mi ser, esa diferencia que me han marcado en distintos espacios, ¿no? Y la veo como como un espacio transgresor para desestabilizar precisamente las estructuras con las cuales pensamos el mundo. Aterrizándolo ya al contexto plenamente de la pandemia, del confinamiento, del encierro, me percato que, por ejemplo, se están reactivando algunos discursos nacionales en torno a este discurso bélico que se nos impone desde los medios de comunicación. Ver al virus como el enemigo a vencer, estar todos en batalla, ser esos soldaditos que implican que tengamos una responsabilidad, ¿no? Y de nuevo, creo que esto de la nueva normalidad, pues no
no es algo que se esté dando precisamente a raíz del virus, ¿no? Del coronavirus. Creo que si nos ponemos a pensar y siguiendo un poco la línea que marcaba Alexander, la nueva normalidad se puede comprender desde la entrada del neoliberalismo y cómo es que esas políticas van dejando una huella muy profunda en países de Latinoamérica, de Asia, de África, principalmente en un primer momento, y ahora pues ya también se está viendo en las metrópolis, ¿no? Entonces creo que la nueva normalidad para mí implicaría muchas de las prácticas y sobre todo relaciones sociales que se empiezan a delinear o reconfiguran una vez que entran las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, digamos, de pandemia, al menos en México, pero no sé si también en otros contextos se esté dando, es precisamente la responsabilidad del sujeto, ¿no? Por ejemplo, acá en los medios de comunicación te bombardean mucho, ¿no? De que tal vez tú eres joven, no te vas a morir si contraes el virus, pero convives con tus abuelos, con personas grandes, con niños, con personas enfermas, hazlo por ellos. Ese es el mensaje, ¿no? De nuevo, la responsabilidad cae en el individuo. Y creo que eso también ya modifica las prácticas que teníamos como sociedad de compartir espacios públicos, ¿no? Las últimas veces que he salido a hacer algunas compras o pagar algunos servicios, pues noto ya drásticamente cómo algunas personas piden la distancia que te solicita de 1.5 metros, ¿no? Te miran con ojos sospechosos, si estás estornudando, si se te ve la enfermedad. Entonces creo que eso ya implica también una manera de relacionarnos, ¿no? No sé cómo se vaya a dar ahora que se reabran las puertas y salga la gente a los espacios, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es precisamente los mecanismos que tiene el sistema y que nos lo hacen entender y ser parte de él, y que también modifican las prácticas sociales. Por ejemplo, antes se tomaban fotos de los espacios en los cuales estábamos compartiendo, ¿no? En los cuales participábamos, en los que estábamos. Ahora tomamos capturas de pantalla. Para mí eso, ver que la gente comparta sus capturas de pantalla de los espacios en los cuales está participando, que valga también aclarar que se han multiplicado, yo creo que al 1000% en estos 2 meses que llevamos, al menos en esta región del mundo. Creo que eso también nos da una lectura de cómo estamos entendiendo la relación social, ¿no? Desde la virtualidad, ya lo señalaba Diana Vite, ¿no? La virtualidad, las transmisiones en vivo, ese espacio íntimo, que ya no es íntimo porque lo estamos compartiendo a través de la red social, ¿no? Y cómo estos discursos nos llegan desde todos los espacios, ¿no? Medios de comunicación convencionales, espacios académicos como el que estamos compartiendo ahorita, reuniones familiares, de todo tipo. Entonces creo que para mí eso me causa algo de incomodidad. ¿Cómo es que estamos adaptando y adoptando estos discursos de la nueva normalidad, ¿no? Pareciera ser que la gente está ansiosa por regresar y retomar sus vidas que están en pausa y anhelan precisamente esa seguridad que ofrece la normalidad, en este caso la nueva normalidad. Creo que también esta etapa nos ha enseñado, a veces de manera directa o por conversaciones que tenemos con conocidos, cómo se ha incrementado un nivel de estrés, tanto en personas que están trabajando desde casa como están tomando clases, ¿no? Se ha incrementado la carga escolar, también laboral para profesores, que es con las personas con las cuales mantengo un
una relación un poco más estrecha, ¿no? Estar encerrado en tu casa implica más horas de trabajo, de estudio, y también aparte de ello creo que la necesidad de mantenerte ocupado, ¿no? Muchas de las personas, al menos en este tipo de situación, se enfocaron a llenar y saturarse de actividades, ¿no? Se abrieron infinidad de espacios, seminarios, clases para hacer yoga, para cocinar, etcétera, ¿no? Entonces pareciera ser que incluso estando en el hogar necesitamos de ese ruido externo que nos impide precisamente estar con nosotros, ¿no? Creo que las reflexiones que compartía Alexander van precisamente señalando estas otras posibilidades, ¿no? Y cómo es que podemos llevar a cabo estas otras formas de relacionarnos con nosotros mismos, con las personas que nos rodean, pero también con nuestros entornos. Y eso es algo de lo que no se está hablando en estas discusiones que a veces se están llevando a cabo en distintos tipos de espacios. Y bueno, por mi parte sería todo. Creo que ocupé menos espacio del que estaba como contemplado. Gracias. Gracias, Víctor. Sí, te quedaron 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, le damos entonces la palabra a Mariela. Les confieso que para esta invitación sobre nuevas normalidades, confinamientos y otras educaciones, pero además pensando especialmente en la discapacidad, todo el tiempo he tenido una sensación algo incómoda, especialmente cuando pienso en la palabra normalidad y sobre todo en el significado de la nueva normalidad, y la ubico como una palabra o una idea o unas situaciones con las que además hemos venido peleando, confrontando hace mucho tiempo. Bueno, entonces no es nada agradable con esa invitación a la nueva normalidad volver a pensar en el sentido, en el significado de esta palabra, justo cuando lo que queremos es salir permanentemente de esa idea de normalidad. Yo voy a tomar algunas ideas de las que han dicho mis compañeros, pero voy a ubicarme también en la primera pregunta que nos hace el conversatorio. Pensé en algún momento evadirla, evadir la pregunta por la propia experiencia de relación con la normalidad. No la voy a evadir, voy a tratar de ser breve, ¿cierto? Porque la planteo como una relación dialógica, ¿cierto? No un absoluto, no hay algo que sea o que consideremos como normal y anormalidad de manera separada, creo que es un continuo. Y voy a asumir entonces también una relación, un propio reconocimiento desde la anormalidad y la normalidad. Sé que ello entraña ciertos peligros, precisamente de lo que leo, interpreto como formas del confinamiento, los confinamientos. Para hacer relación a esto, en la experiencia propia de sentirse, percibirse como anormal, o en anormalidad más bien, voy a hacer referencia a una idea de Edgar Cabanas y Eva y Joe sobre ser feliz como la nueva normalidad. Al identificar la felicidad y la positividad respecto a la productividad, el funcionamiento, la excelencia, ¿cierto? Y por supuesto la normalidad y la anormalidad, está mi respuesta. Esta respuesta toca la vida personal e íntima, es decir, lo que tenemos encarnado, lo que hemos incorporado en nuestra piel, en nuestros pensamientos. Voy a tomar un poco lo que dice Diana. Ella se refiere a la afectación, es decir, cómo esto nos mueve, no solo nos afecta, sino que nos mueve en nuestras emociones. Debo confesar que al hacer este reconocimiento, ¿sí?
esta relación personal con la normalidad pasa, toca por las neuronas, por el sistema límbico, por las lágrimas, por muchas lágrimas de esos días, por el ritmo cardíaco, por muchos pensamientos y sentimientos alrededor de la angustia. Sobre todo al poder decir lo que comúnmente no es decible, lo que es difícil decir y lo que solo hemos compartido en la intimidad de la familia, con algún amigo o amiga muy cercana, o la parte difícil en la consulta con tu psiquiatra, con tus psicólogos, con el psicoanalista o con el chamán o la chamana de turno que hayamos elegido. Todo esto de este reconocimiento sobre la normalidad, sobre la felicidad como nueva normalidad, pasa también por una pregunta constante, por un señalamiento permanente sobre no es mi culpa, ¿sí? Con múltiples ensayos, como la yoga, la pintura, el tejido, la meditación, pero también todo esto constituye también una forma... Profe Mariela, qué pena te interrumpo, es que hubo como un corte de tu señal y no comprendimos como la última parte, entonces por si puedes repetir por favor, muchas gracias. Mejor la virtualidad confabula conmigo. Bueno, estaba diciendo que estas situaciones son difícilmente comunicables, son difícilmente compartidas. A lo sumo podemos conversarlas con las familias, con amigos o amigas muy cercanas, a lo sumo en terapia, ¿cierto? Y hago también un recorrido por las terapias de toda índole, psicológicas, psicoanalistas, las bioenergéticas, etcétera, con un recorrido también por todo el mercado de los tratamientos psicofarmacológicos. Nombro la industria de la felicidad para la búsqueda de la normalidad, desde el Prozac, la sertralina, la mitriptilina, la valeriana, las gotas de San Juan, en fin. Todo esto constituye también una forma de confinamiento. Son las otras formas de confinamiento de las que quiero hablar. Muy especialmente me ha resultado doloroso en esa pregunta en el espacio universitario, un espacio que se ha convertido en el lugar del mercado del conocimiento, con un nuevo proletariado académico del neocapitalismo científico y cognitivo, de la globalización y de la sociedad del conocimiento, donde la exigencia cotidiana es la acumulación de los puntos éxitos que pueden redimirse en productos, sean estos investigaciones, libros, artículos, cantidad de citaciones, ponencias, que se verán reflejados obviamente en puntos salariales, pero además está el reconocimiento y el prestigio y la ganancia del capital simbólico. A la luz de esto que nos es común en la normalidad o la anormalidad de la vida universitaria, me surge la pregunta por la normalidad y la anormalidad social. Tal vez ciertos lugares son habitados por ilustrados orates con muchos títulos académicos, entre estos, por supuesto, yo misma. Esto seguirá siendo poco de lo que pienso y quiero plantear como la vieja, nueva anormalidad. Cuando nos invita el conversatorio a que hablemos de la nueva normalidad, yo comparto, yo creo que de la misma idea con el controvertido Slavoj Žižek frente a que no se trata de ninguna normalidad, no hay ninguna nueva normalidad, ¿cierto? Por eso entonces pretendo sospechar bastante de esta idea de la nueva normalidad y tanto de la idea de normalidad como de lo de nueva, ¿sí? No es cómodo, no es grato hablar de algo en lo que no se cree y con lo que se ha venido intentando romper hace mucho tiempo. Sobre la nueva normalidad coexisten posturas distintas, algunas como una tendencia un tanto apocalíptica, ¿cierto? Como el fin de los tiempos, y otra un poco más esperanzadora de un génesis y de un renacimiento a muchas otras cosas, entre ellas, por ejemplo, la solidaridad, el afecto, la hermandad.
Creo que hay que conservar un equilibrio entre ambas posiciones. Sin embargo, creo que también hay que estar muy atentos, muy alertas, y ahí pienso en nuevas educaciones, otras educaciones también, pero que tendríamos que estar muy atentos y atentas para entender cómo alrededor de esa idea de nueva normalidad se tejen claramente relaciones de poder. La palabra nueva normalidad incluso fue acuñada en el ámbito económico, en las crisis de la economía alrededor del 2008, ¿cierto? Pero en este momento lo que deberíamos leer son esas relaciones de biopoder dirigidos, nuevamente estoy perdiendo la conexión, ¿cierto? Con toda una clara visión biopolítica y psicopolítica que determinará las formas de relación, el miedo entre nos, vivir en el miedo y obviamente una preocupación permanente por la subsistencia, ¿cierto? Y por salir de la crisis. Para mí, cuando voy a hablar de nueva normalidad y pienso en la discapacidad y los confinamientos, yo sé que son ciertos, existen formas de confinamiento físico, están en las instituciones, están en las cárceles, están en los hospitales psiquiátricos. Mucho más grave, estos confinamientos están en las casas y peor aún en habitaciones de las casas, cuando es que hay una habitación, porque no siempre podrá haber otras habitaciones. Entonces quiero pensar todo esto con relación a la discapacidad, porque quiero referirme a las situaciones, a los hechos, a las experiencias, a los acontecimientos, y por eso quiero mencionar, voy a ser muy breve, había hecho un compilado largo, pero quiero mencionar situaciones distintas que para mí representan el confinamiento, las formas de confinamiento social, simbólico, tal vez como ya lo hemos mencionado, que el confinamiento no es nuevo para las personas con discapacidad. Pero estos confinamientos van mucho más allá de los lugares físicos, ¿cierto? Yo hablaré de unos confinamientos que tienen que ver con la pobreza, ¿cierto? Hay unos datos estadísticos que son controversiales, nunca hay uniformidad en los datos, pero más o menos en datos de pobreza, estamos mencionando a nivel mundial la existencia de más o menos 1.000 millones de personas con una discapacidad, del 15% de la población mundial, ¿cierto? Y una de 7 personas con discapacidad viven la mayoría en países en vías de desarrollo, y en informes, por ejemplo, de las Naciones Unidas, el 80% están categorizados, clasificados como pobres. Otros informes hablan de las personas con discapacidad como los más pobres dentro de los pobres. Esto para mí representa entonces una forma histórica continua de confinamiento, de vieja normalidad, que seguirá siendo la misma vieja normalidad, aunque estemos dando, entre comillas, un paso hacia una nueva normalidad. Hablaré, por ejemplo, de situaciones de niños y niñas en el mundo con discapacidad, ¿sí? 93 millones de niños y niñas en el mundo, ¿cierto? Y menos del 5% de los niños con discapacidad termina la educación primaria, ¿cierto? Mi pregunta es si estos que han sido los confinamientos continuos, existentes, tendrán un cambio significativo a la luz de lo que llamamos o llaman algunos la nueva normalidad. Hablaré de situaciones muy particulares, por ejemplo, sobre confinamientos, como el desplazamiento forzado, personas con discapacidad víctimas del conflicto armado,
una situación particular, por ejemplo, que me remite a una cruda situación de confinamiento. Tuve la ocasión de conocer acá en la ciudad de Medellín, en un barrio a 2 cuadras de la Universidad de Antioquia, a pocos minutos del centro de Medellín, en la Comuna 4, una familia desplazada de Salgar, donde había 14 integrantes con discapacidad, con discapacidades múltiples, viviendo en una condición de absoluta pobreza, ¿cierto? Para mí entonces hay una pregunta importante sobre por qué, pero la pregunta no es por qué la discapacidad. Seguramente la medicina, la biología dará una respuesta a ello, ¿cierto? Sino el por qué en estas situaciones de manifestaciones distintas del confinamiento. Les lo mencionaba un poco como la pluralidad de confinamientos. Alrededor de este tema también quiero poner situaciones acerca de discapacidad y conflicto armado. Yo creo que todos en Colombia conocimos la noticia detonada a partir del hallazgo de las fosas comunes en el municipio de Dabeiba y cómo allí se hizo evidente la presencia dentro de este fenómeno que ya nombramos como los falsos positivos de personas con discapacidad, ¿sí? No son solo confinamientos físicos, son los confinamientos sociales más violentos y crueles que podamos reconocer. Hemos rastreado, por ejemplo, ya estoy como empeliculada con esta búsqueda de los confinamientos múltiples, distintos, ¿cierto? Cómo las personas con discapacidad en ciertos sectores, en ciertos barrios, incluso en el municipio donde yo vivo, estas personas con discapacidad son víctimas de explotación y son usadas y son alquiladas, las mismas familias alquilan las personas con discapacidad para la mendicidad y son usadas por los mismos combos o los grupos delincuenciales. Estas son formas de constreñimiento, de pérdida de la libertad, de la autonomía, de explotación, ¿cierto? Y para mí eso es lo que yo cuestiono como normal o como anormal. Y lo llamo normal, anormal, completamente anormal, en tanto son atentados contra la dignidad y la libertad de las personas, ¿cierto? Y de las personas con discapacidad, de las que reconocemos esas características según el contexto, la región, el estrato socioeconómico, el nivel educativo en el que se encuentren y que van a ser completamente agudizadas, ¿cierto? En torno a los confinamientos me preocupa muchísimo, he venido pensando muchísimo también el tema de las violencias. Perdón. Termino. Te quedan 2 minutos. Sí, en torno a las violencias de género. Sí, hay situaciones particulares de la relación discapacidad y género, discapacidad y mujer, y que implica tanto a las mujeres cuidadoras como a las propias mujeres con discapacidad. Cuando pienso en una nueva educación, para mí, y ahí coincido un poco con Víctor, me parece anómalo ver los encuentros pedagógicos en un cuadro de pantalla, ¿cierto? Nosotros en este momento posiblemente seamos el reflejo de esta nueva anormalidad, ¿sí? Pero frente a otras educaciones simplemente quiero plantear que seguramente nuestros focos de preocupación, de reflexión, de formación en la educación tengan que ser la visibilización y obviamente las tareas a emprender a la luz de estas formas de confinamiento que hemos normalizado, ¿cierto? Y que nos parecen normalizadas y que se van a recrudecer, ¿sí?, a la luz de la nueva normalidad y la lucha por la supervivencia y por la superación económica, en fin. ¿Quiénes serán los más, digamos, privilegiados en la nueva normalidad? Los más capaces, los más competentes, los más pilos, decimos en Colombia,
y serán mucho más fuertes los otros confinamientos. Esas son entonces las miradas, las otras miradas que tendremos que poner al pensar otras educaciones. Y termino. Gracias. Bueno, Mariela, muchas gracias. Bueno, entonces para cerrar, digamos, como esta ronda, vamos a darle la palabra entonces a Marco. Certo, então, olá a todo mundo. Quero primeiro agradecer o convite feito pelo Alexander, pela Jimena, para estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer também a possibilidade de estar sendo considerado para vir debater aqui com vocês. Espero que vocês também estejam me compreendendo minimamente, então eu também vou buscar falar um pouco mais devagar, e foi muito bom poder ouvir todas essas falas, a fala da Diana, do Victor, da professora Mariela, e muitas das coisas que eu tinha pensado especificamente para falar foram muito bem ditas aqui. Então é um debate muito rico, muito importante também para a gente aqui no Brasil. E nesse sentido, eu preparei uma fala, preparei até um texto, mas eu não vou ler o texto, mas eu estruturei uma fala tentando pensar um pouco as ansiedades em torno da gente pensar a epidemia, as ansiedades, como foi dito aqui pela Diana, pelo Alexandre, até pelo Victor, pela professora Mariela, a questão das afetividades, das afecções, das afetações que as perspectivas da epidemia, da pandemia, têm nos trazido. E nesse sentido, fiquei pensando bastante como é difícil a gente formular, né, qualquer tipo de análise, qualquer tipo de projeção, estando, digamos assim, no meio de uma epidemia, né, estando também, de certa maneira, dentro de um pânico social e moral que, como todos colocaram aqui de uma maneira muito interessante, que é a questão, né, dessa divisão. E eu concordo muito com a professora Mariela entre essa divisão que se coloca, né, ontologicamente como distinto. Marco, discúlpame, que me piden que si puedes subir un poco el volumen, porque se te escucha muy lejos. Aumentar o volume? Você está me escutando baixo? Alô, melhor assim? Creo que ahora sí. Gracias. Melhorou? Tá certo, então vou tentar falar com o microfone mais próximo. Então, concordo muito com a professora Mariela que há, sim, um contínuo, né, entre a normalidade e a anormalidade dentro de todo esse contexto epidêmico, pandêmico, que se coloca como novo, né, e efetivamente também concordo com as falas no sentido de que as pessoas com deficiência, em vários sentidos, de variadas maneiras, e também de maneiras diferentes das formas atuais, experimentam muitos níveis de confinamento, de isolamento e tudo mais. Então, nesse sentido, eu preparei a minha fala um pouco nesse âmbito dessas ansiedades de falar sobre a epidemia, mas tentando também dar um panorama um pouco mais geopolítico, digamos assim, que é algo que nos últimos anos eu tenho me interessado para pensar a deficiência, pensando, né, os efeitos que a epidemia tem
trazido como novos, principalmente aqui no Brasil, dentro de todas as controvérsias que nós temos tido com relação às formas governamentais de lidar com o vírus, e, ao mesmo tempo, como que essa ideia de nova normalidade, ou essa volta a uma suposta normalidade também, tem produzido, digamos assim, muitas expectativas futuras, tem projetado um certo tipo de futuro para a população brasileira, e aí também, como foi muito bem colocado, para a população global, de uma maneira geral, de uma possível volta ao que era antes, né? Então, eu vou tentar também pensar um pouco nesses termos, né? Então, uma das primeiras coisas é que eu confesso para vocês que eu tenho tido bastante dificuldade em pensar a deficiência especificamente nesse contexto epidêmico, né? Principalmente porque eu tenho visto que tem existido muitas produções sobre a temática, muitas produções boas, e a gente fica até um pouco deslocado, né, para tentar trazer uma discussão relevante. Mas, preparando essa fala, eu também percebo que uma das questões que eu tenho tentado trazer para discutir os efeitos da epidemia é tentar ver a deficiência, discapacitar, como uma questão também metodológica, né? Ou seja, tentar interpretar um pouco, tentar usar a deficiência, e aí não somente a experiência de ser pessoa com deficiência, mas também utilizar um pouco uma ideia teórico-analítica, né, da deficiência como um certo prisma para pensar a própria epidemia dentro dessas contradições que a gente está falando aqui. E, então, particularmente no Brasil, as pessoas com deficiência estão sendo muito chamadas a falar sobre a epidemia, chamadas a falar sobre confinamento social, sobre o isolamento social, como experts no assunto, né? Como especialistas de isolamento, como especialistas de quarentena. E como vocês falaram aqui, isso tudo é muito relativo. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma experiência nessa dimensão do isolamento social, que talvez a deficiência traga, mas ela possui outras formas, né? E tem a ver também com os próprios circuitos de mobilidade, tem a ver com as próprias lógicas de criar espaços inclusivos, etc. E todas essas situações têm sido levadas a dimensões extremas nesse momento de uma epidemia com um vírus que minimamente é reconhecido com uma propagação, né, uma taxa de contaminação muito grande, e isso obviamente se soma a como a própria ciência biomédica, as próprias tecnociências ainda tem muito pouco consenso sobre a própria natureza do vírus, né? Então, algo que eu foquei, algo que eu pensei e que eu vou trazer aqui para vocês, é sobre o debate da saúde pública no Brasil com relação a essa ideia de uma nova normalidade, né? Aqui no Brasil está tendo um discurso muito amplificado, muitas pessoas têm falado nesse sentido, que a crise advinda da epidemia do coronavírus tem
propiciado novas crises econômicas, novas crises políticas e etc. Essa é uma visão que particularmente eu discordo um pouco, porque pelo menos aqui no Brasil, nos últimos 7, 8 anos, nós estamos vivendo sobre constantes crises, sejam crises sociais, sejam crises políticas, sejam crises econômicas, e atualmente, em 2020, a crise do coronavírus, a crise sanitária que o coronavírus traz em dimensão global, está se sobrepondo também mundialmente a inúmeras outras crises, né? Principalmente uma crise econômica que desde 2008 nós não nos livramos, né? E a América Latina, especialmente, é testemunha de todos esses ciclos e de crises periódicas e que, de certa maneira, têm sido formas de governar também as populações dessas regiões, né? Então, um dado, por exemplo, para exemplificar que a gente já não estava, digamos assim, em períodos normais, e não é por causa do coronavírus, ou seja, a dimensão do coronavírus, as afetações que o coronavírus tem nos trazido socialmente, talvez também tenham proposto uma nova anormalidade para fazer com que a gente minimamente compreenda que o que estava acontecendo anteriormente, seja no Brasil, no Chile, na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, no Paraguai, no Uruguai, no próprio México, já eram situações normais, né? Todo um período de austeridade fiscal, por qual vem passando a América Latina dentro das suas políticas nacionais, as reformas que aqui no Brasil a gente passou especificamente a partir de 2016, a partir da deposição da presidente Dilma Rousseff, que inclusive é um debate que a gente não resolveu aqui no Brasil. Existem muitas disputas sobre essa situação, sobre a leitura política desses resultados, mas o fato é que a partir de 2016, no Brasil, nós entramos num período de austeridade fiscal muito grande, fizemos várias reformas a partir do governo federal, reformas trabalhistas, reformas na saúde pública, reformas na previdência pública, teto de gastos, que é um limite do que o governo federal pode principalmente gastar na saúde pública. E recentemente já existem estudos que mostraram que nos últimos 2, 3 anos, aqui no Brasil, o nosso sistema público de saúde já perdeu quase cerca de 20 bilhões em investimento. Ou seja, a gente já vinha passando por uma reestruturação indireta do acesso público à saúde, que ainda no Brasil é minimamente vista como universal e como um direito, como uma questão cidadã. A gente já estava passando por um enxugamento dessas formas de investimento do Estado na produção de saúde pública. Atualmente, o governo brasileiro, desde março, disponibilizou cerca de 35 bilhões para o combate do coronavírus aqui no Brasil. Mas até agora, até o momento dessa fala, até dia 3 de junho, o governo só gastou oficialmente 9 bilhões dessa verba disponível. E na minha interpretação, essa é, inclusive, uma própria tática do governo brasileiro, que desde o começo, desde que a crise epidêmica do coronavírus foi
minimamente deflagrada no Brasil, a projeção para a gente viver em isolamento social, a projeção da quarentena no Brasil era de 20 semanas, no mês de março, que daria até setembro, outubro de 2020. Ou seja, nós não fizemos nenhum tipo de lockdown no Brasil, nós não tivemos medidas enérgicas de isolamento social no Brasil, de forma que partissem efetivamente de uma organização do governo federal. As questões de isolamento, as questões de cuidado epidemiológico com a transmissão do vírus e a própria forma como o financiamento público em saúde é feito no Brasil, ficou tudo na mão dos estados, né, das províncias brasileiras, e isso criou no Brasil vários perfis de isolamento social, de distanciamento social, alguns de forma mais aguda, outros de forma mais solta, mais relaxada. E, ao mesmo tempo, as taxas de contaminação no Brasil continuam se mantendo, continuam crescendo, e a gente, de certa maneira, está envolvido nesse ambiente viral, né? E é um ambiente viral, é um ambiente contaminado de várias maneiras, né? Inúmeras narrativas têm surgido, inúmeras análises, inúmeras formas de pensar sobre o próprio vírus. E as pessoas com deficiência, nesse sentido, têm sido chamadas a dar um certo testemunho sobre como é Marco, viver. Oi? discúlpame, te quedan 2 minutos. Certo, já estou acabando. Ok, gracias. Ximena. Então, as pessoas com deficiência têm sido, nesse momento de suposta volta à normalidade, numa projeção futura que ainda é um pouco etérea, sendo que a gente ainda não conseguiu ainda exatamente resolver tanto as nossas questões de saúde, quanto as nossas questões políticas, sociais, de seguridade social. Enfim, as pessoas com deficiência me parece que estão sendo chamadas para darem um testemunho de como que vai ser, então, viver nessa nova normalidade que parece que vai ser permeada por um isolamento social constante, por um distanciamento social constante, né? Como se a gente fosse especialista nisso tudo, como se a gente fosse especialista no trabalho em casa, no escritório em casa, e ao mesmo tempo parece que a gente não tem levado em consideração toda uma questão política que também a deficiência traz, que seria exatamente de pensar esses modos de, mesmo que nos momentos de crise, mesmo que nos períodos de contaminação, como pensar o público, como pensar as relações políticas e sociais, como enfrentar as opressões, as expropriações, como a professora colocou. Enfim, então fica um pouco essa reflexão para a gente pensar o vírus, a epidemia, como uma questão eminentemente econômica e política, né, assim como é a própria dimensão do acesso à saúde, né, da questão da saúde como um direito universal das populações, também como uma questão política, né, não somente como uma questão tecnocrática, né. Então, pensar um pouco essas dimensões onde que quem fala sobre normalidade e quem fala sobre anormalidade e quais as projeções que estão sendo feitas em torno disso, geopoliticamente falando. É isso. Listo, Marco, muchas gracias. Bueno, contamos con 20 minutos todavía. Vamos a proceder entonces a responder algunas preguntas que han hecho algunos asistentes acá. Voy a empezar entonces. Bueno, esta primera pregunta va dirigida para Diana. La hace Marlon Cortés. Bueno, nos pregunta, o piden que por favor amplíe un poco el concepto de empatía radical
y el de voces epistémicas. Gracias por la pregunta. Empezaré por lo de voces epistémicas. En donde, bueno, tal vez voces sería muy, muy del aurismo, tal vez sería palabra epistémica, no sé, en donde la episteme pues es en modo muy amplio desde la filosofía, pues es el conocimiento, ¿no? Pero pues ha habido muchos debates para confrontar ese conocimiento desde una filosofía muy tradicional e incluso pues ya aportes feministas han un poco aportado a esta cuestión filosófica en donde pues todas y todos somos consideradas portadoras, productoras de conocimientos y más ampliamente de saberes, ¿no? Conocimiento, para no decirlo de manera muy académica, por eso más bien saberes, porque pues son saberes de todo tipo, ¿no? Los saberes están dentro de nuestra vida cotidiana, como no solamente emitir la palabra desde un ámbito muy reflexivo, sino pues crear cosas, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de crear un pastel, pues sí, tal vez escribir un poema, un cuento, una danza, muchas también cosas artísticas o de oficio, son saberes también, ¿no? Incluidos pues ya los académicos, como les digo. Entonces, históricamente a las personas con discapacidad no se nos ha reconocido que somos pues sujetas de crear y producir saberes y también compartir esos saberes, ¿no? Entonces, pues un acto como pues sí también de justicia epistémica es que podemos producir esos saberes desde distintos códigos comunicativos, ¿no? No solamente esta palabra argumentativa que tiene un orden, ¿no? Jerarquía, sino son saberes de todo tipo y justamente desobedeciendo esa norma epistémica que también se nos implanta, ¿no? De cómo se debe de crear el saber. Entonces, pues para mí esto tiene una potencia porque pues históricamente a las personas con discapacidad se nos ha anulado esta agencia epistémica, el hecho de poder desobedecer esta norma de cómo se producen los saberes y aportarlos desde otras maneras. Por ejemplo, Alex nos puso un buen ejemplo, ¿no? O sea, representarse desde un dibujo, ¿no? Y un dibujo también tiene una potencia epistémica y un saber muy importante desde otros códigos y otros ámbitos que no nada más es la palabra o el lenguaje muy ordenado, muy argumentativo, ¿no? Entonces, eso por una parte, para no extenderme mucho, a eso se refiere el tener esa voz o palabra epistémica. Y por otra parte, pues la empatía radical la refiero también de algunos textos feministas, incluso también se habla de la ternura radical. Clara Valverde también habla mucho, ¿no? de estas cuestiones, y justamente radica en compartirnos desde la experiencia, no desde una empatía o un entender al otro, como siempre es este discurso de ponte en los zapatos del otro, no, o sea, desde ese discurso también muy vacío, no se trata de eso, sino que pues la empatía radical es aquella en donde se comparten experiencias, en donde posiblemente sí hay jerarquías o relaciones asimétricas de poder, pero cómo nos descolocamos de privilegios, y cómo compartimos situaciones no ocupando el lugar del otro o asumiendo que entendemos al otro, ¿no? Sino al otro o la otra tal cual es y desde las necesidades que tiene, ¿no? No solo corporales, sino pues también sociales debido a ciertas exclusiones. Entonces se trata como una actividad pues consciente en el que aprendemos a reconocer privilegios, a aprender a descolocarnos y desde ahí
pues construir, ¿no? Ya sea contracapacitistamente, desde una manera anticapitalista, antipatriarcal, ¿no? Desde antiespecista, desde muchas maneras. Hasta ahí lo dejaría. Bueno, Diana, muchas gracias. Por aquí hay una pregunta y un comentario. Bueno, voy a leer el comentario que nos hace Marta Marín. Nos dice que Mariela nos muestra la necesidad de pasar a la normalidad de la fragilidad como constitucional del humano que transgrede la normalidad capacitista del capitalismo. Bueno, muchas gracias. Y hay otra pregunta, bueno, no dice a quién va dirigida, no sé si Marco quisiera contestarla. Nos preguntan, ¿cómo hacer valer los derechos de las personas con discapacidad y que sean reconocidos en este momento de confinamiento? Eu posso tentar pensar algo em cima da questão e também ouvir de vocês, né, dos outros participantes, sobre como que a gente pode pensar essa dimensão dos direitos das pessoas com deficiência de uma maneira específica nesse momento de confinamento. Eu acho que esse é um desafio, no sentido de que parece que a gente tem experimentado nessa temporalidade e nesses espaços pandêmicos toda uma forma espectral também de pensar o que são os direitos, né, nesse momento. E aí algumas dimensões entre minorias e identidades, digamos assim, que são consideradas normais, universais, né, parece que estão entrando em choque. E um choque também, de certa maneira, que está produzindo outras coisas e outras formas de pensar o próprio direito, né? Eu acredito que essa questão do confinamento, ela traz tanto essas perspectivas que a gente tem que efetivamente proteger epidemiologicamente, digamos assim, aquelas pessoas que estão em grupo de risco, e o isolamento social, nesse sentido, ele foi desde o começo colocado como uma forma de manter os serviços públicos de saúde funcionando, inclusive para que aquelas pessoas que estão dentro dos grupos de risco mais propensos a terem comorbidades com relação à contaminação do coronavírus possam também ter acesso à saúde e possam fazer a manutenção da sua qualidade de vida. Ao mesmo tempo, como foi colocado aqui, de variadas formas, pelos colegas nas suas falas, a gente está vendo que também as políticas de confinamento, as políticas de isolamento em determinados países, feitas de determinadas formas, estão também acelerando processos de um confinamento populacional autoritário, também muito grande, onde que a própria ideia do isolamento social parece que tem dado uma caução para fazer esse controle populacional, né, esse controle epidemiológico, como a professora colocou, esse controle biopolítico, né, obviamente que não de uma maneira soberana, mas numa maneira mesmo das governanças, das instabilidades, das doenças, das deficiências. E aí, o que eu temo muito, e é algo que a gente precisa discutir bastante, é se as pessoas com deficiência, nesse momento também de uma certa securitização neoliberal, também como foi colocado aqui, se as pessoas com deficiência não estão sendo colocadas como essa figura de vanguarda para uma nova reestruturação produtiva, por exemplo, que vai ser isso, a reestruturação produtiva do home office, da universidade online, né, dos processos, como a Diana
tem também, como a Diana colocou, como que fica as próprias relações corporais nesses momentos, como é que fica a questão do cuidado, né, a distribuição do cuidado que necessita de uma interação corporal intensa para muitas pessoas, né? Como que essas coisas vão ser vistas, sendo que a projeção é que a gente tenha isolamentos durante 2, 3, 4 anos, né? Como que a gente vai ficar nessas situações, né? Então, a questão dos direitos, eu acho que elas estão passando também por modificações momentâneas, pelo menos, né? Listo, Marco, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta. Invitaría tal vez a Víctor a que nos ayude a darle respuesta. La pregunta la hace Brenda Araceli Bustos. Bueno, dice, escuchándolos pienso que deberíamos preguntar y preguntarnos qué es lo que se pretende neonormalizar. Yo creo que otro nuevo... ¿Ahí me escuchan bien? Bueno. Sí, Víctor. Yo creo que lo que se pretende normalizar o reconfigurar son prácticas sociales y culturales de cómo nos relacionamos entre personas. Lo comentaba anteriormente, ¿no? Creo que ahora el hecho de que no tengas un cubrebocas o una mascarilla, el que no utilices gel en ciertos espacios, creo que eso genera también sospechas ya, ¿no? Entonces creo que lo que se está reconfigurando es precisamente las relaciones sociales que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Lo señalaba precisamente cuando hacía alusión a las pantallas que se comparten, ¿no? ¿Dónde queda esa cercanía que ofrecen precisamente algunos espacios? Esa cercanía en la cual podemos conversar, podemos tocar a las personas, al otro o las otras. Creo que eso nos lo están quitando precisamente a través de normalizar el hecho de que las reuniones tienen que ser de esta forma, ¿no? Algunas de las como estrategias que estaban generando algunos compañeros era tener reuniones virtuales y estar en la fiesta de manera cada quien en su espacio, ¿no? Eso que implica, la fiesta implica precisamente pues sudar, bailar, conversar, tal vez hasta recibir los fluidos del otro, ¿no? Y creo que esta nueva normalidad nos está quitando eso, la cercanía. Eso es como lo que yo veo en estas prácticas que se nos están imponiendo desde diversos medios de comunicación a través de diversos discursos. No sé si alguien más quiera profundizar como en estas cuestiones. Bueno, Víctor, no, muchas gracias. Igual ya se nos agotó pues también como el tiempo. Bueno, creo que ya solo quedaría pues como agradecer nuevamente a los asistentes, invitándolos también como a continuar con estas reflexiones que se pusieron hoy acá en discusión, pensando un poco esa posibilidad de desnormalizar las vidas, ¿cierto? Desnormalizar un poco esos sistemas educativos y pensarnos realmente qué nos implica la llegada de estos nuevos tiempos, ¿cierto? No continuar perpetuando pues las prácticas de desigualdad, como ya lo mencionaron los compañeros ahorita, sino realmente generar como unas nuevas comprensiones y unas nuevas prácticas pues frente a ese reto que se nos plantea en eso que llaman nueva normalidad, que realmente debería llamarse nueva desnormalización, ¿cierto? Entonces, bueno, agradezco nuevamente, bueno, a la Facultad de Educación por haber hecho posible este encuentro, al Colegio Académico de Educación e Inclusión, a los compañeros del GT Claxo Estudios Críticos en Discapacidad por haber atendido esta invitación, por haber puesto su palabra acá, a la iniciativa UDEA Diversa por haber hecho posible también el apoyo con el servicio de interpretación. Bueno, y a todos los asistentes, gracias nuevamente por atender este llamado. Entonces, esperamos poder darle continuidad a este espacio y, bueno, que tengan una muy bella tarde.